Esta es una entrevista a Lorenzo Pepe, un histórico dirigente peronista de extracción sindical que fue diputado nacional en varias oportunidades y que vivenció el peronismo desde el histórico 17 de octubre de 1945 hasta nuestros días. Hoy lo entrevistamos para Homero. Primero agradezco esta invitación, me parece importante divulgar una idea tan noble como ha sido el peronismo desde su nacimiento. Y digo noble por lo abarcativa y por haber estado apuntando permanentemente sobre los sectores populares y los sectores más humildes de la sociedad argentina. Yo creo que ese ha sido el motivo de nuestra supervivencia también. Y este fenómeno casi milagroso del traspaso oral de la historia que se ha hecho de los mayores, de los padres a los hijos, y después se repitió de los hijos a los nietos. Y así hemos podido sobrevivir frente a tanto improperio y tanto atropello y tanta represión como el peronismo ha sufrido. Pero yo empecé muy jovencito porque era una época en la que la palabra del padre era indiscutida, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? El machismo está descalificado, pero a mí me tocó vivir la etapa en la que el hombre era el jefe del hogar y no había tutía, ahí no se discutía nada. La palabra del viejo era inamovible y difícilmente un hijo confrontara con su padre. Y bueno, y un buen día en la puerta de casa, yo vivo en el conurbano, ahí sigo, en Sáenz Peña, el partido de 3 de febrero, el primer cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? Y había escuchado por una vieja radio a válvulas, primero, en una oportunidad almorzando, la voz arenosa de Perón, en la que dice: yo soy el coronel Perón, que se ha hecho cargo de la Dirección Nacional del Trabajo, la hemos traducido en Secretaría de Trabajo y Previsión, soy su secretario y vengo comprometido a trabajar por la justicia social. Y estábamos almorzando, y el viejo tiró los cubiertos sobre la mesa y dice: ¿ustedes le creen? Bueno, estábamos los hermanos y mi madre, y yo era el mayor. Le digo: mira, papá, el único que sabe sos vos, que militás. Él venía del socialismo, que era donde los trabajadores militaban en la década del 30, digamos, ¿no? Y era un hombre importante, porque un autodidacta, maquinista ferroviario, pero un lector, así que sabía de todo un poco. Siempre me impresionó la figura de mi viejo, ¿no? Y entonces fue cuando dijo: bueno, si realmente lo que dice este señor es que viene a trabajar por la justicia social, yo no tengo otra alternativa que dejar el socialismo y ir a trabajar con él. Y efectivamente, mi casa se tradujo en la primera unidad básica del barrio. Por supuesto, el viejo se puso como afiliado número 1. Él era el que hacía la ficha. Y bueno, pasaron los días y un buen día lo veo muy alterado. Había escuchado muy tenuemente de que había sido desplazado del cargo y detenido el coronel Perón. Bueno, salimos a la calle, pegó el grito, enfrente había un militante de Luz y Fuerza, Urbano González. Urbano le pegó el grito: ¿qué pasa, Lorenzo? Estaba regando el hombre. Tenemos que ir a Plaza de Mayo a pedir por la libertad del coronel Perón. ¿Pero qué pasó? ¿Está detenido? Sí, está detenido. Bueno, dice: espera que me ponga una campera. Se colocó una campera Urbano y a mí no me dijo: ¿querés venir? Me dijo: dame la mano. Y no se discutían las directivas de los viejos. Le agarré la mano, tenía 14 años, y me soltó en Retiro. Cuando llegamos a Retiro me dijo: bueno, ahora caminá junto conmigo, y fuimos caminando hasta Plaza de Mayo. Yo vi que algo extraño estaba ocurriendo, o sea,
con las limitaciones de un puber, ¿no? De un chico todavía muy pibe, no era ni siquiera un adolescente, estaba entrando a la adolescencia. Pero vi que había, y me llamó la atención el cúmulo de mujeres con delantales blancos y las cofias manchadas de sangre, ¿no? Y digo, ¿por qué tanta sangre? Le pregunté al viejo, ¿tanta sangre, papá? No, dices, vienen del frigorífico, claro. Estaba la Anglo, la Swift y la Negra, que eran británicos. Luego Perón los nacionaliza, crea a Lisandro de la Torre, lo pone ahí a Sebastián Borro, que fue un gran dirigente, y estuvimos en Cana con el Plan Coninte juntos, en Campo de Mayo. Luego yo como ferroviario y él como pasados los años, ¿no? Cuando estaba Frondizi. Y bueno, y avanzamos sobre Plaza de Mayo, ya había muchísima gente, y llegamos hasta la escalinata de la catedral, ahí nos paramos, y habremos llegado 10:30 de la mañana, y eran las 10 de la noche y yo quería rajar. Yo me quería ir, estaba cansado desde la mañana temprano. Digo, papá, me voy de acá, y hizo un discurso. El viejo, pero no para mí, sino para los que estaban alrededor, con el índice en alto. Acá nadie se mueve hasta que no aparezca el coronel en el balcón. Y nos quedamos, 11:30 de la noche más o menos, aparece Perón con los brazos en alto, ¿no? Que es el gesto característico, como de un abrazo a la multitud, ¿no? Y compañeros, ¿no? Le gritó a los trabajadores. Y cuando la gente me pregunta a mí por qué esa cuestión cuasi fanática de mi parte con respecto a mi compromiso con el peronismo, porque el óleo sagrado de mi ingreso al peronismo lo puso el propio Perón, esa noche, el 17 de octubre, fecha emblemática para millones de argentinos, y a mí me definió por el resto de mi vida. He llegado a viejo y sigo paradito en el lugar que elegí de motu propio. O sea, yo decidí que ese era el camino, lo vi a mi viejo muy entusiasmado, eso me impulsó también a tomar por ahí, y empecé a militar fuertemente, primero en lo que era la juventud sindical. Me adhirió mi padre, como era menor, yo tenía 17 años en ese momento, tenía que tener 18 para afiliarme, pero me hizo adherente a la agrupación ferroviaria peronista que se había creado en la zona de influencia de Sáenz Peña y de Santos Lugares, en 3 de febrero. En el ferrocarril entré con casi 18 años, con 17 años ya avanzado, con el título de yo soy técnico mecánico. Luego, de la mano del peronismo, ya metido en la actividad social, sindical, fui miembro de la comisión ejecutiva porque los viejos me llevaron. Yo tengo por la gente mayor mucho respeto, lo sigo teniendo ya viejo yo, porque lo poco que aprendí en las primeras etapas me lo enseñaron hombres que ni siquiera habían finalizado el primario, pero que eran sabios. La vida los había enseñado, y el trabajo. Y me hicieron miembro de la comisión ejecutiva, que era muy importante. Viene a ser una seccional, como otros sindicatos tienen seccionales. Bueno, esto viene a ser una seccional, teníamos 8.000 afiliados, era importante, y se llamaba Alianza. Existe todavía, la seccional Alianza. De ahí entré como el último orejón del tarro, porque revisor de cuentas no era para darme a mí un cargo de responsabilidad, sino para tenerme cerca de los que sabían. Y así estuve 2 años silencioso, entre 20 o 22 compañeros de la comisión ejecutiva, que una cosa extraña, lo que demostraba la sabiduría de esta gente. Afuera se decían cosas terribles entre ellos, pero cuando entraban a la comisión a discutir los temas de reclamaciones o de peticiones
frente a la empresa todavía inglesa, porque no se habían nacionalizado el sistema ferroviario. Se trataban de usted. Usted, Rodríguez, en el uso de la palabra, usted, González. Y a mí me tenían ahí sentadito en la cabecera. En la punta estaba el presidente, Máximo Chávez, un morocho pelo duro, con quien primero me peleé, quería echarlo yo como joven, ya está viejo, que se vaya. Y después me di cuenta que me hacían falta y él mismo me llamó. Me dijo, pibe, ¿tenés alguna dificultad conmigo? No, ninguna, don Máximo. Dice, bueno, te invito a formar parte de la comisión ejecutiva. Él fue el que me llevó. Y después terminé amándolo, ¿no? Amándolo como pueden amarse dos hombres, o sea, con cariño fraternal, o en este caso filial, porque el hombre era un hombre mayor, yo era un chico muy joven. Y me formaron bien, me dieron valores, el respeto a la palabra empeñada, nunca te comprometas, cosa que repetía mucho mi viejo, aprendido en el socialismo, entre paréntesis, ¿no? El peronismo es un resumen de varias tendencias, y de hecho Perón lo arma con conservadores, con los muchachos de Forja, lo mejor que tenía el radicalismo, con Jaureche, Scalabrini Ortiz, en fin, Roberto Arlt, lo mejor del radicalismo se vino con el peronismo. Y el viejo salió del socialismo de la mano del doctor Enrique Dickmann, que era un viejecito médico que rompe con el tradicional socialismo y crea el socialismo de la Revolución Nacional. Ahí se va mi padre con este hombre. Y bueno, nosotros tomamos por el camino ya de movida del peronismo, que se tradujo en lo que es aún hoy, ¿no? Una gran fuerza política y sobre todo con base social muy amplia. Somos representantes sin duda de las aspiraciones de la gente que menos tiene, de los más pobres, de los más necesitados. Hemos tenido un corazón particular para atender a los niños. La influencia de Eva en eso tuvo mucho que ver. Era una mujer excepcional. Yo tuve un par de plus en la vida política. Siendo congresal de la Unión Ferroviaria en el año 51, con 21 años, todavía no cumplidos, fui congresal nacional de la Unión Ferroviaria. Yo ya trabajaba en el ferrocarril. Y tenían por costumbre el matrimonio, tanto Perón como Eva, visitar los congresos. Y lo que me llamó la atención es que Perón no daba la mano. Iba y abrazaba al trabajador. Agarraba y lo apretaba contra el pecho. El diario La Nación dijo demagogia barata practicada por el matrimonio presidencial. Yo digo, ojalá hubiera habido y hubiera seguido esa demagogia barata, entre comillas, para los grupos oligárquicos y aristocráticos en Argentina. Pero Eva besaba, es una forma de decir, arrimaba la cara a la francesa, hacía los dos movimientos, no te daba un beso, pero ponía su rostro, y aún hoy imagino la tersura de la piel de Eva. O sea, yo tuve ese privilegio de que esa mujer que parecía tan endeble, tan delgadita, tan disminuida, la fortaleza interior enorme que tenía, que quedó demostrado en la obra fabulosa que hizo con la fundación, con los hogares, escuela, con la casa de la empleada o el hogar de la empleada, los hogares para ancianos, y la ayuda de la fundación. Perón lo dice y me lo repitió a mí en el exilio cuando lo fui a ver en 1966 por otras razones, por la creación de la CGT de los argentinos. Yo estaba construyendo
un edificio grande para cubrir la mayor cantidad de gente posible, pero Eva estaba para atender a los que quedaban fuera del edificio. O sea, una muy buena definición, muy buena definición. A mí me conmovió mucho, porque dijo, bueno, hay una legislación que protege ya a muchos millones de argentinos, pero hay otros que han quedado afuera. A esos la fundación estaba con Eva a la cabeza para cuidar y proteger. Estuve en el bombardeo de la Plaza de Mayo, ese 16 de septiembre, si mal no recuerdo. Fuimos con 3 camiones, 20 hombres en cada camión. No nos obligaron a subir, no hubo nada de eso, por el contrario, nos peleábamos para poder tener un lugar en la caja del camión. Y llegamos, faltaba pasar la última oleada de aviones. No sabíamos lo que ocurría, no habíamos escuchado nada, solamente que había que irlo a defender a Perón. Yo pasé primero por casa y me calcé el 32 largo de mi viejo, creyendo que con un revólver podía, no sabíamos que los que estaban bombardeando eran los aviones de la Marina, ¿no? Que Perón había, los Gloster Meteor, que Perón la había equipado la Marina. Bueno, le pagó de esa manera la Marina, ¿no? Utilizó los aviones, buscaban matarlo a Perón y dejaron casi 400 muertos. Entre ellos, una cosa muy conmovedora, 42 chiquitos de 6 años a 12 que iban en un trolebús más 20 pasajeros, murieron todos asfixiados. Yo no sabía que la explosión de una bomba creaba un vacío de oxígeno como producto de la explosión de la bomba. Y esto fue lo que ocurrió con el trolebús. Murieron los 62 que iban, entre ellos los 42 chiquitos de escuela primaria que iban supuestamente a ver el museo de la Casa Rosada. No pudieron llegar, murieron ahí y la Plaza de Mayo se tradujo en un campo de batalla. El plan Conintes fue producto de una decisión del presidente Frondizi, que había llegado con buena parte de los votos del peronismo, con un acuerdo que yo tengo copia de la firma del acuerdo entre John William Cook y Juan Perón por un lado y Rogelio Frigerio, abuelo, no, es el abuelo del actual Rogelio Frigerio, y el propio Frondizi no cumplió en nada. Iba a levantar la proscripción, no lo hizo, iba a normalizar al movimiento obrero, tampoco lo hizo, no le dio legalidad al peronismo, tampoco lo hizo, de tal manera que fue una gran frustración y para mí el peor de los estadistas, entre comillas, esos de estadistas que pasaron por el poder en Argentina, ¿no? Yo estuve en el regreso de Perón en el 72, formé parte del comité de recepción en Ezeiza, lo tengo grabado, está filmado. Tuve el honor de estar con él y una comisión reducida, había un par de mujeres y un par de hombres, en nuestra calidad de congresales nacionales. Nos hicieron estar en la recepción cuando llegó. Ese fue el 17 de noviembre del 72. Y la emoción de verlo, Perón, con los ojos, Perón cargado de lágrimas, ¿no? A mí me emocionó mucho, también lo tengo filmado eso, lo tengo grabado. Lanuse, con el pretexto de ser un sistema de custodia de la figura, la verdad que a Perón lo tuvieron detenido, literalmente detenido, por las fuerzas militares, inclusive con ametralladoras de alto fuego, como eran las ametralladoras MAN, que las recuerdo porque yo cuando hice servicio militar, fui servidor de una ametralladora, así que las conocía. Y eran de la Segunda Guerra Mundial y las tenía el ejército argentino, apuntando
por donde Perón iba a salir. Y Perón sale gallardo, enhiesto, bien parado, impresionante, no se le notó su angustia ni su emoción, por el contrario. Y fueron, en aquel entonces todavía funcionaba el hotel en Ezeiza, y lo alojaron en el hotel hasta las 4:30 de la mañana, 5 menos cuarto, en que partimos hasta Olivos a Gaspar Campo. La muerte de Perón fue para la inmensa mayoría del pueblo, y digo la mayoría porque incorporo también a aquellos que no eran peronistas explícitamente, sino como ciudadanos, pero había hecho tantas cosas y tan bien hechas. A ver, nosotros no le preguntamos a nadie para que accediera al aguinaldo cómo pensaba, o a ir de vacaciones los fines de año si estaba afiliado al peronismo. Jamás. Para el bien común eran todos. Y muchísimos usufructuaron sin ser peronistas y sin haberlo votado a Perón. Esta es la grandeza. Esta es lo que yo digo, la moral en la política. Yo no hablo de las morales personales, que cada uno haga de su cuerpo lo que quiera, mujer o hombre, pero sí hablo de la moral política. ¿Tienen todos los que hacen política en este país la moral política que tiene el peronismo? A nosotros no nos van a poder señalar que hacíamos una absoluta exclusión de aquellos que no eran peronistas para recibir los beneficios sociales que se otorgaron a raudales, todos, derechos, tribunales de trabajo, en fin, vacaciones pagas, licencia por maternidad, asistencia médica gratuita, el aguinaldo, en fin, toda la cantidad enorme que reformuló la situación de relación entre la patronal, tanto fuera el Estado como los privados, con los trabajadores de los sectores laborales. Y de eso nos vanagloriamos, porque creemos que lo hicimos bien y que lo repetiríamos de nuevo, cosa que estamos necesariamente obligados ahora que vamos a hacer gobierno de nuevo, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Vamos a ganar y vamos a desplazar a este gobierno actual para restañar todas las heridas que han hecho sobre el tejido social. Porque se han ensañado, parece mentira, pero hasta crueles han sido en la aplicación de las medidas. Se han ensañado con las dos puntas de la vida. Yo quiero rescatar la figura del general de brigada Hugo Bruera. Él era coronel y estaba a cargo de la representación del ejército ante el Congreso de la Nación, particularmente la Comisión de Defensa de ambas cámaras, del Senado y de Diputados. Ahí lo conocí, para mí fue todo un hallazgo, yo no sabía que el hombre tenía un pensamiento nacional tan arraigado, como corresponde en un hombre de armas, ¿no? Que debería ser general eso, pero que además tenía un plus, que era peronista el hombre. Y lo demostró cuando llegó a la Secretaría General, nada menos, Secretaría General Ejecutiva del Ejército Argentino, y desde ahí algunas de las cosas que hicimos fueron en común. Le pusimos a la sala de espera de neurocirugía del Hospital Militar el nombre de Ramón Carrillo, el más grande de los sanitaristas que tuvo la República, un hombre casi olvidado, pero que tanto bien le hizo a la salud pública en Argentina. Bueno, esto se debió a una iniciativa común, tanto de Bruera como del Instituto Nacional, que yo presido. Y después sí, avanzamos, le pusimos el nombre de Teniente General Juan José Valle, el benemérito hombre jefe de la
del intento revolucionario para desalojar al gobierno de Aramburu y Rojas, pagó con la vida, fue fusilado, pero la Escuela de Ingeniería Militar lleva el nombre de Bassi. Por gestión también de familiares y también con una nota oficial del instituto y la buena voluntad que le puso el general Bruera, se levantó un monolito en el lugar donde fueron asesinados una noche 7 militares por sus propios camaradas, sentados en un banquillo, atadas las manos atrás y fusilados ahí. Todos los años vamos al pie de ese monolito y es el lugar indicado para hacer un recordatorio todos los 9 de junio de cada año. Con el movimiento obrero. El movimiento obrero, yo vengo de ahí y tengo una cuestión contradictoria, ¿no? Porque Perón lo calificó como la columna vertebral del movimiento peronista. Pero es una columna que en algunos casos ha sufrido artrosis. Entonces están con alguna de sus vértebras fuera de servicio, porque si no, no se comprendería que ahora vayan a hacer una marcha más. No alcanza con eso. Y los muchachos o no se dan cuenta o tienen temor de confrontar con la realidad. A mí me gustaría el movimiento obrero que me tocó vivir a mí, en la que la batalla era cuerpo a cuerpo. Yo estuve en el Rosariazo acá, en Rosario. Yo vi cómo en las motocicletas inauguraron el palo de 1,20 m para que el que iba atrás le diera al manifestante o en la cabeza o en la espalda. Lo vi, a mí no me lo contaron, lo viví. Me acuerdo que mi padre, que era un hombre de más de 70 años, apareció en Rosario. Digo, ¿qué haces, viejo, acá? Dice, te vine a acompañar. Y era socialista el viejo, devenido a peronista, pero tenía una formación combativa. Y ya anciano, el hombre se vino de Buenos Aires a hacerle compañía al hijo, que había mucho el centro operativo de la protesta en el Sindicato del Seguro, que no recuerdo en qué lugar estaba en Rosario, pero ahí fue donde nos reuníamos y de ahí mantuvimos en alto la bandera de la protesta, y una protesta que tenían que reprimirlo de la manera que lo hacían, ¿no? Estoy muy feliz, he tenido una vida larga, sé que estoy al final de la misma, pero quisiera que me tomara la parca hablándole a los compañeros, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo creo que los jóvenes deben ser convocados. Yo no soy de los que dice ustedes son el futuro, los pibes son el presente, los necesitamos ahora, no de acá a 20 años, ahora. Tienen que militar ahora, que nos hacen falta. La situación actual se termina después de octubre. No es un optimismo falso, no es un optimismo que surja de un deseo, sino de la visión que un hombre de mi tiempo puede tener de las circunstancias por las que está atravesando el actual gobierno, que es pésima, que es muy mala y que ha creado tanto dolor en el seno de la sociedad. Tanto que sus propios amigos han terminado descalificándolos. Los agropecuarios, los capitales, y solamente un grupo muy chiquito se ha enriquecido en cada movida. Y lo que es inexplicable son las medidas perversas que aplica un gobierno producto de la voluntad, aunque sea con un punto, como fue este caso, un punto. Por eso hay que cuidar voto por voto y cuidarlo bien. Tenemos un país extenso al que hoy ya no corre. Nuestra gente ha sido
hecha pedazo, picadillo. Hay que reponer el cuerpo social que ha sido destruido, el tejido social que ha sido destruido. Hay que reponerlo. Pero la verdad que lo que está en peligro ahora es el territorio. Ya hay bases norteamericanas. Tenemos en Ushuaia, tenemos en Vaca Muerta, tenemos en el norte con el verso de la lucha contra el narcotráfico, y son bases norteamericanas. Y hay que mirar Venezuela con objetividad. Se desea que el petróleo de Venezuela. Eso es lo que está en juego en Venezuela. No Maduro, que ni fu ni fa. Es el petróleo. Y eso están empujando. Hasta ahora les ha salido mal. Y replantearse a futuro la unidad que habíamos conseguido en un momento de toda la América de habla hispana, porque es la única forma que nos respeten en el resto del mundo. Y además de complementarnos entre nosotros. Hemos perdido a Brasil con un Bolsonaro que es tan peor o peor que el que nos tocó a nosotros en suerte. Y soy optimista frente a todo este panorama tan trágico y tan golpeador sobre los sentimientos del común de la gente. Tengo en el fondo de mi corazón el optimismo del triunfo del movimiento popular con todos los que no necesariamente sean peronistas, que piensen nacionalmente, por la nación, sabiendo que lo que está en juego ya es la integridad de la República, a la que amamos profundamente.